Continuamos con la resolución del álgebra de Baldor. Recordando que estamos resolviendo toda la álgebra de Baldor en videos, todos los ejercicios, uno por uno, paso por paso, sin saltarnos ninguno. Le corresponde el ejercicio 300 logaritmos. En este ejercicio vamos a calcular el valor de un logaritmo conociendo el valor de otros logaritmos. Y también vamos a sobreentender que ya viste los videos anteriores y conocemos las propiedades de los logaritmos, es decir, por ejemplo, el logaritmo de un producto, de una resta, de un cociente y de una potencia. Sobreentendiendo esto, comenzamos con la resolución del primer ejercicio. Vamos a calcular el logaritmo de 36. Vamos a descomponer 36 en factores primos. 36 en factores primos es 2 a la 2 por 3 a la 2. Entonces, en vez de escribir logaritmo de 36, vamos a escribir logaritmo de 2 a la 2 por 3 a la 2. Luego, como acá tenemos una multiplicación, transformo el logaritmo de un producto en el logaritmo de una suma. Así que queda logaritmo de esta potencia, vale decir logaritmo de 2 a la 2 más el logaritmo de esta potencia. Vale decir logaritmo de 3 al cuadrado. Luego, como tenemos una potencia, aplicamos la propiedad del logaritmo de una potencia. Recuerda que el exponente baja a multiplicar al logaritmo de la base. Queda 2 por el logaritmo de la base, que también es 2. Igual acá, este 2 baja a multiplicar al logaritmo de la base, en este caso 3. Esto será igual a 2. Lo va a multiplicar al logaritmo de 2, que es 0,301,030. Más 2, que multiplica el logaritmo de 3, 0,477,121. 2 por esto, 0,602, 206. Más 2 por esto, 0,954, 242. Resolvemos esto, da 1,556,302. Y es la solución del ejercicio número 1. Continuamos con el ejercicio número 2. Vamos a calcular el logaritmo de 75. Vamos a descomponer 75 en factores primos. Es igual a 3 por 5 al cuadrado. Así que esto será igual al logaritmo de 3 por 5 al cuadrado. Como tenemos el logaritmo de un producto, lo transformamos en el logaritmo de una suma. Así que queda el logaritmo de 3 más el logaritmo de 5 al cuadrado. Esto lo voy a dejar igual por el momento, logaritmo de 3. Como es una potencia, el exponente 2 baja a multiplicar al logaritmo de 5. Así que queda 2 logaritmo de 5. Logaritmo de 3, 0,477,121. Más 2 por el logaritmo de 5, 0,698,970. Esto queda igual. Más 2 por esto. Resolvemos esto. Queda 1,875,061. Es la solución del segundo ejercicio. Continuamos con el ejercicio número 3. Vamos a calcular el logaritmo de 30. Para eso descomponemos 30 en factores primos. Es igual a 2 por 3 por 5. Así que queda el logaritmo de 2 por 3 por 5. Como es una multiplicación, es decir, el logaritmo de un producto, lo transformamos en el logaritmo de una suma. Esto será igual al logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más logaritmo de 5.
logaritmo de 2, 0,301, 0,30, más logaritmo de 3, 0,47721, más logaritmo de 5, acá está, 0,69897. Resolvemos esto, a 1,477,121. Y es la solución del tercer ejercicio. Continuamos con el ejercicio número 4. Vamos a hallar el logaritmo de 48. Descomponemos 48 en factores primos. Eso es igual a 2 a la 4 por 3. Así que queda el logaritmo de 2 a la 4 por 3. Tenemos el logaritmo de un producto, lo transformamos en el logaritmo de una suma. Logaritmo de 2 a la 4 más logaritmo de 3. Como es una potencia, el exponente baja a multiplicar al logaritmo de la base. Así que queda 4 por el logaritmo de 2. Más, este lo voy a dejar igual por el momento, logaritmo de 3. Queda 4 por el logaritmo de 2, que es 0,301, 0,30. Más logaritmo de 3, aquí está, 0,477, 121. 4 por esto, 1,204, 12, más esto. Resolvemos esto, queda 1,681, 241. Y es la solución del cuarto ejercicio. Continuamos con el ejercicio número 5. Vamos a hallar el logaritmo de 120. 120 en factores primos de 2 a la 3 por 3 por 5. Así es que esto será igual al logaritmo de 2 a la 3 por 3 por 5. Como tenemos el logaritmo de un producto, se transforma en el logaritmo de una suma. Así que queda el logaritmo de 2 a la 3 más logaritmo de 3 más logaritmo de 5. Como es una potencia, el exponente 3 baja a multiplicar al logaritmo de la base. Así que queda 3 por el logaritmo de 2. Esto lo voy a copiar igual por el momento. 3 multiplica el logaritmo de 2, 0,301, 0,30, más logaritmo de 3, aquí está, 0,477, 121, más logaritmo de 5, aquí está, 0,698, 97. 3 por esto, 0,903, 0,9. Esto queda igual. Resolvemos esto. Queda 2,079, 81, 81. Y es la solución del quinto ejercicio. Continuamos con el ejercicio número 6. Vamos a hallar el logaritmo de 98. Descomponemos 98 en factores primos. Es igual a 2 por 7 al cuadrado. Así que queda el logaritmo de 2 por 7 al cuadrado. Como tenemos el logaritmo de un producto, se transforma en el logaritmo de una suma. Logaritmo de 2 más logaritmo de 7 al cuadrado. Esto lo voy a dejar igual por el momento. Este 2 baja a multiplicar al logaritmo de 7. Logaritmo de 2, 0,301, 0,30. Más 2 por logaritmo de 7, 0,845, 098.
Esto queda igual por el momento, el primer término, más 2 por esto, 1,690, 196. Resolvemos esto, queda 1,991, 226. Y es la solución del sexto ejercicio. Continuamos con el ejercicio número 7. Vamos a calcular el logaritmo de 0,343. Como es un número decimal, lo vamos a transformar en una fracción. Así que esto será igual al logaritmo de 0,343, pero sin coma. Es decir, 0,343. Y como queda sin coma, y 0 a la izquierda sin coma no vale, queda simplemente 343. Dividido entre el número 1 y la cantidad de ceros que va a tener este 1 va a ser la misma cantidad de cifras decimales que tenga este número. Como tiene 3 cifras decimales, le agrego 3 ceros. Y como es un cociente, se transforma en el logaritmo de una resta. Así es que esto será igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Ahora descomponemos 343 en factores primos. Es igual a 7 a la 3. Así que queda el logaritmo de 7 a la 3 menos el logaritmo de 1000. Para calcular el logaritmo de 1000 vamos a hacer lo siguiente. Logaritmo de 1000 será igual a un número que no conocemos, que podemos llamar x. Recuerda que cuando la base del logaritmo no se ve, se sobreentiende que es 10. Entonces 10 elevado a la x debe ser igual a 1000. Luego 1000, si lo descomponemos en base 10, es 10 a la 3. Y como las bases son iguales, 10 es igual a 10, x vale 3. Así que el logaritmo de 1000 es igual a 3. Luego, el exponente baja a multiplicar al logaritmo de la base, es decir, que queda 3 por el logaritmo de 7, menos 3. 3 que multiplica el logaritmo de 7, acá está 0,845098, menos 3. 3 por esto, 2,535, 29,94, menos 3. Resolvemos esto y da menos 0,464, 7006. Esta es la solución del ejercicio, el logaritmo de 0,343. Pero en Baldor aparece otra respuesta y ya vamos a ver cómo se consigue. Pero si calculamos el logaritmo de 0,343 debe dar esto. Entonces tenemos el logaritmo de 0,343 menos 0,46470 menos 0,46470, etc. Es un valor aproximado. Ahora, ¿cómo conseguir la respuesta que tiene Baldor? De la siguiente manera. Como este es un logaritmo negativo, Baldor lo que hace es transformar este logaritmo cuya característica, recuerda que lo que está antes de la coma se llama característica, tenga signo positivo, lo cual no quiere decir que el logaritmo deje de ser negativo. Y lo hace de la siguiente manera. A la parte entera le suma 1 negativo. Así que queda menos 0 menos 1 más al número decimal, este mismo le suma 1 positivo. Así que queda menos 0,4647006 más 1. Menos 0 menos 1 da menos 1. Más este resultado da 0,535, 299. Ahora, este signo negativo se escribe sobre el 1. Así que queda 1 con el signo negativo arriba. Y si sumo 1 más esto, da 1,535, 299. Y es la solución del séptimo ejercicio. Continuamos con el ejercicio número 8.
Vamos a hallar el logaritmo de 22.5. Vamos a transformar este número decimal en una fracción. En el numerador queda el mismo número decimal pero sin coma, 225 dividido entre el número 1. Y este número 1 va a tener tantos ceros según cifras decimales tenga el número decimal. Como tiene una sola cifra decimal, le agrego un solo cero. Así que queda logaritmo de 225 entre 10, que es 22,5. Y como es un cociente, se transforma en el logaritmo de una resta. Es decir, logaritmo de 225 menos el logaritmo de 10. Ahora descomponemos 225 en factores primos. Es igual a 5 al cuadrado por 3 al cuadrado. Así que queda el logaritmo de 5 al cuadrado por 3 al cuadrado menos el logaritmo de 10. El logaritmo de 10 es igual a un valor que no conocemos que llamamos x. Recuerda que si la base del logaritmo no se ve, se solo entiende que 10. Así que 10 a la x tiene que ser igual a 10. 10 a la x es igual a 10. Como las bases son iguales, 10 es igual a 10, deben ser iguales los exponentes. Y acá se solo entiende que el exponente es 1. Quiere decir que al final x vale 1. Así que el logaritmo de 10 es 1. Luego, como acá tenemos un producto, el logaritmo de un producto se transforma en el logaritmo de una suma. Logaritmo de 5 al cuadrado más logaritmo de 3 al cuadrado menos 1. El 2 baja a multiplicar al logaritmo de 5. De que queda 2 por el logaritmo de 5 más este 2 baja a multiplicar al logaritmo de 3. Así que queda 2 logaritmo de 3 menos 1. Luego, 2 por el logaritmo de 5, que es igual a 0,698970. Más 2 por el logaritmo de 3, 0,477721. Menos 1. 2 por esto, 1,397,94. Más 2 por esto, 0,954,242. Menos 1. Resolvemos esto a 1,352,182. Y es la solución del octavo ejercicio. Continuamos con el ejercicio número 9. Vamos a hacer el logaritmo de 1,96. Vamos a transformar este número decimal en una fracción. En el numerador queda el mismo número decimal, pero sin coma, 196. Dividido entre 1, y este 1 va a tener tantos ceros según cifras decimales tenga el número decimal. Como tiene dos cifras decimales, escribimos dos ceros. Como queda un cociente, transformo el logaritmo de un cociente en el logaritmo de una resta. Así que queda el logaritmo del numerador de 196 menos el logaritmo del denominador, logaritmo de 100. Descomponemos 196 en factores primos, es igual a 2 a la 2 por 7 a la 2. Entonces queda el logaritmo de 2 a la 2 por 7 a la 2 menos el logaritmo de 100. Logaritmo de 100 es igual a cierta cantidad que llamamos x. Recuerda que acá se solo entiende que la base es 10. Así que 10 a la x tiene que ser igual a 100. 100 es igual a 10 a la 2. Así que 10 a la x es igual a 10 al cuadrado. Como las bases son iguales, también son iguales los exponentes. Quiere decir que x vale 2. El logaritmo de 100 es 2. Ahora transformamos esta multiplicación, el logaritmo de esta multiplicación, en el logaritmo de una suma. Así que queda el logaritmo de 2 a la 2 más logaritmo de 7 a la 2 menos 2. Esto será igual. El exponente 2 baja a multiplicar al logaritmo de la base. Así que queda 2
por el logaritmo de 2. Igual acá este 2 baja a multiplicar al logaritmo de 7. Queda 2 logaritmo de 7 menos 2. 2 por el logaritmo de 2. Aquí está. 0,301. 0,30. Más 2 por el logaritmo de 7. 0,845. 0,98. Menos 2. 2 por esto. 0,602. 0,6 más 2 por esto, 1,690, 196. Menos 2. Resolvemos esto. Da 0,292, 256. Y es la solución del noveno ejercicio. Continuamos con el ejercicio número 10. Vamos a hallar el logaritmo de 0,875. Transformamos el número decimal en una fracción. Así que arriba en el numerador queda el mismo número decimal sin coma. Es decir, 0,875. Y 0 a la izquierda sin coma no vale. Así que solamente queda 875. Esto va a quedar dividido entre 1. Y este 1 va a tener tantos ceros según cifras decimales tenga el número decimal. Como tiene 3 cifras decimales, escribimos 3 ceros. Y como queda el logaritmo de un cociente, se transforma en el logaritmo de una resta. Logaritmo del numerador, vale decir logaritmo de 875 menos el logaritmo del denominador, logaritmo de 1000. Ahora descomponemos 875 en factores primos. Es igual a 5 a la 3 por 7. Así que va quedando el logaritmo de 5 a la 3 por 7. Menos logaritmo de 1000. Logaritmo de 1000 es igual a cierta cantidad que podemos llamar x. Y como acá se entiende que la base es 10, 10 a la x debería ser igual a 1000. 1000 es igual a 10 a la 3. Y como las bases son iguales, 10 y 10, los exponentes tienen que ser iguales. Así que al final equivale 3. Quiere decir que el logaritmo de 1000 es 3. Luego, transformo el logaritmo de este producto en el logaritmo de una suma. Queda el logaritmo de 5 a la 3 más logaritmo de 7. Este 3 baja a multiplicar al logaritmo de 5. Así que queda 3 logaritmo de 5. Más, esto lo voy a copiar igual por el momento. Va quedando 3 que multiplica el logaritmo de 5. Acá está 0,698,970. Más logaritmo de 7. Aquí está 0,845,098. 3 por esto. A 2,096. 91. Más esto. Por cierto, olvidé el menos 3. Ahora sí, resuelvo esto. Queda menos 0,057. 992. Y aunque esta es la solución del ejercicio, Baldor tiene otra respuesta, igual al caso 7. Y antes de dar la solución como la da Baldor, vamos a calcular el logaritmo de 0,875. Entonces, el logaritmo de 0,875 es menos 0,05799. Aquí está. Entonces, para expresar este logaritmo, cuya característica quede con signo positivo, sin dejar de ser negativo el logaritmo, hacemos lo siguiente. Le sumamos 1 negativo a la parte entera, lo que sería la característica. Queda menos 0, menos 1. Más al número decimal le sumamos 1 positivo. A este número
le sumo 1. Entonces va quedando menos 0 menos 1, menos 1, más este resultado queda 0,942.008. Este menos ahora lo vamos a escribir arriba del 1. Queda así. Y si a 1 le sumamos esto, da 1,942.008. Y es la solución del ejercicio número 10. Continuamos con el ejercicio número 11. Vamos a hallar el logaritmo de 202.5. Vamos a transformar este número decimal en una fracción. Sería el logaritmo del mismo número decimal, pero sin coma en el numerador. Así que queda 20/25. Abajo siempre el número 1. Y este número 1 va a tener tantos ceros según cifras decimales tenga el número. Como tiene una sola cifra decimal, agrego un solo cero. Así que queda el logaritmo de un cociente. Ahora lo transformamos en el logaritmo de una resta. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Descomponemos 2025 en factores primos. Queda 3 a la 4 por 5 al cuadrado. Así que esto será igual al logaritmo de 3 a la 4 por 5 al cuadrado. Menos el logaritmo de 10 es igual a cierta cantidad que vamos a llamar x. Se sobreentiende que la base de este logaritmo también es 10. Así que 10 a la x tiene que ser igual a 10. 10 a la x es igual a 10. Y como acá se sobreentiende que el exponente es 1 y las bases son iguales, 10 es igual a 10, entonces los exponentes también deben ser iguales. Así es que x vale 1. El logaritmo de 10 es 1. Ahora transformo el logaritmo de esta multiplicación en el logaritmo de una suma. Queda el logaritmo de 3 a la 4 más logaritmo de 5 al cuadrado menos 1. El exponente baja a multiplicar al logaritmo de la base. Queda 4 logaritmo de 3. Igual acá queda 2 logaritmo de 5. Menos 1. 4 por el logaritmo de 3. Aquí está. 0,477.121. Más 2 por el logaritmo de 5. Aquí está. 0,698.97. Menos 1. 4 por esto. 1,908.48,4. Más 2 por esto. 1,397.94. Menos 1. Resolvemos esto. Queda 2,306. Y es la solución del ejercicio número 11. Continuamos con el ejercicio número 12. Vamos a calcular el logaritmo de 44,8. Vamos a transformar el número decimal en una fracción. Así que va a quedar el logaritmo del mismo número decimal, pero sin coma, 448, dividido entre el número 1. Y este 1 va a tener tantos ceros según cifras decimales tenga el número. Como tiene una sola cifra decimal, se escribe un solo cero. Ahora queda el logaritmo de un cociente que vamos a transformar en el logaritmo de una resta. Logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Ahora descomponemos 448 en factores primos. Da 2 a la 6 por 7. Así que queda el logaritmo de 2 a la 6 por 7. Menos el logaritmo de 10. Ya hemos visto que es igual a 1, pero en todo caso, el logaritmo de 10 es igual a un número que llamamos x.
Se sobreentiende que la base de este logaritmo es 10, así que decimos que 10 a la x es igual a 10. Se sobreentiende que acá el exponente es 1, y como las bases son iguales, 10 es igual a 10, los exponentes deben ser iguales. Así que al final x vale 1, quiere decir que el logaritmo de 10 vale 1. Ahora transformamos el logaritmo de un producto en el logaritmo de una suma. Queda logaritmo de 2 a la 6 más logaritmo de 7 menos 1. El exponente baja a multiplicar el logaritmo de 2. Así que queda 6 logaritmo de 2. Más, esto lo voy a copiar igual por el momento. 6 que multiplica el logaritmo de 2. Acá está. 0,301. 0,30. Más logaritmo de 7. Acá está. 0,845. 0,98. Menos 1. 6 por esto da 1,806. 18 más esto. Resolvemos esto. Da 1,651. 278. Y la solución del ejercicio número 12. Continuamos con el ejercicio número 13. Vamos a calcular el logaritmo de esta fracción mixta. Transformamos la fracción mixta en una fracción impropia de la siguiente manera. Multiplico 2 por 2, 4. A eso le sumo el numerador, da 5. Esto queda arriba y queda dividido entre el mismo denominador, 2. Y como queda el logaritmo de un cociente, lo transformamos en el logaritmo de una resta. Logaritmo del numerador, logaritmo de 5 menos el logaritmo del denominador, logaritmo de 2. Logaritmo de 5, aquí está, 0,698, 970. Menos logaritmo de 2, aquí está, 0,301, 0,30. Resolvemos esto a 0,397, 94. Y la solución del ejercicio número 13. Continuamos con el ejercicio 14. Vamos a calcular el logaritmo de esta fracción mixta. Vamos a transformar la fracción mixta en una fracción impropia de la siguiente manera. 1 por 2, 2, más 1, 3, queda 3 sobre 2. Como queda el logaritmo de un cociente, transformamos este logaritmo en el logaritmo de una resta. Así que quedaría el logaritmo del numerador, logaritmo de 3, menos logaritmo del denominador, logaritmo de 2. Logaritmo de 3, aquí está, 0,477, 121, menos logaritmo de 2, acá está, 0,301, 030. Resolvemos esto, a 0,176, 091. Y es la solución del ejercicio número 14. Continuamos con el ejercicio número 15. Vamos a hallar el logaritmo de esta fracción mixta y la vamos a transformar en una fracción impropia de la siguiente manera. 1 por 5, 5, más 2, 7, 7 sobre 5. Como queda el logaritmo de un cociente, transformamos el logaritmo de un cociente en el logaritmo de una resta. Logaritmo del numerador, logaritmo de 7 menos logaritmo del denominador. Logaritmo de 5. Logaritmo de 7, acá está, 0,845, 098. Menos logaritmo de 5, aquí está, 0,698, 97. Resolvemos esto,
da 0,146, 128 y es la solución del ejercicio número 15. Continuamos con el ejercicio 16. Vamos a hallar el logaritmo de esta fracción mixta. Y transformamos la fracción mixta en una fracción impropia de la siguiente manera. 2 por 3, 6, más 1, 7. 7 sobre 3. Como queda el logaritmo de un cociente, transformamos el logaritmo de un cociente 977. Y es la solución del ejercicio 16. Continuamos con el ejercicio 17. Dados estos dos logaritmos, vamos a hallar el logaritmo de 13. Entonces, logaritmo de 13 será igual. Como no tenemos el logaritmo de 13, pero sí tenemos el logaritmo de 143 y 11, resulta que si dividimos 143 entre 11 da 13. Así que puedo decir que el logaritmo de 13 es igual al logaritmo de 143 dividido entre 11. Y como quedó el logaritmo de un cociente, se transforma en el logaritmo de una resta. Así que queda el logaritmo de 143 menos el logaritmo de 11. Logaritmo de 143, acá está, 2,155, 336, menos logaritmo de 11, aquí está, 1,041, 393. Resolvemos esto a 1,113, 943 y es la solución del ejercicio 17. Continuamos con el ejercicio 18. Nos dan dos logaritmos, el de 225, el de 9 y nos piden calcular el logaritmo de 25. Entonces tenemos el logaritmo de 25. Como 225 entre 9 da 25, entonces puedo reescribir este logaritmo como la división de 225 entre 9. Y como queda el logaritmo de un cociente, se transforma en el logaritmo de una resta, logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, logaritmo de 9. Logaritmo de 225, aquí está, 2,352, 183, menos logaritmo de 9, aquí está, 0,954, 243. Resolvemos esto y da 1,397, 94. Es la solución del ejercicio número 18. El último ejercicio del ejercicio 300 del álgebra de Baldor. Recordamos para terminar que estamos resolviendo toda la álgebra de Baldor en videos, todos los ejercicios, uno por uno, paso por paso, sin saltarnos ninguno.